Bueno, vuelta de página, cambiamos de tema. Este fin de semana se realizaron las elecciones en la provincia de Buenos Aires, elecciones legislativas bonaerenses, provinciales, y nosotros el viernes de la semana pasada lo entrevistamos al subdirector del Observatorio de Estudios Electorales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, porque el observatorio iba a estar trabajando, observando las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Lo tenemos nuevamente en comunicación telefónica a Sebastián López Calendino. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Liliana, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ¿qué síntesis podemos hacer de las elecciones de este domingo 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires? Bueno, en principio lo que vimos con el grupo de observadores que teníamos, esta observación en la provincia de Buenos Aires son de las más grandes que hacemos porque tenemos más de 150 observadores acreditados en toda la provincia y eso hace que nosotros tengamos una mirada mucho más global que lo que pudimos hacer en Corrientes hace 15 días, un poco menos. Lo que vimos es lo que pasa siempre, muchas autoridades de mesa que no concurrieron, eh, delegados de las escuelas que no estaban muy bien capacitados, que no sabían qué hacer. Tengo dos anécdotas para contarles, que es así, las viví personalmente, que nunca las había visto, después se las cuento, pero que uno ve que paso a paso, elección tras elección, esto muchas veces va cada vez peor. O sea, el compromiso que tienen las autoridades de mesa es muy escaso, es cada vez menor. Y los que van, muchas veces, obviamente, van obligados y que no están conformes con la tarea. Eso es lo que vimos. Después, el desarrollo del proceso electoral fue bueno, escasa participación, estamos hablando de un 63%. Normalmente es casi el 70% en una elección legislativa, un poco más a veces. Un día en toda la provincia de Buenos Aires diáfano, como fue, me acuerdo, el día de la elección de Corrientes, o sea que no había temas de clima que podían hacer que los electores no vayan a votar. Y bueno, en síntesis les diría que fue una jornada tranquila, donde se pudo realizar, se realizaron los escrutinios conforme a esta normativa electoral de la provincia de Buenos Aires, que es diferente a la que tiene Corrientes o la que es a nivel nacional, que se aplica el Código Electoral Nacional. Y no mucho más para decir. En el informe definitivo vamos a hacer muchas recomendaciones porque el organismo electoral, o sea, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, sacaba resoluciones al día sábado al mediodía. Epa. Por ejemplo, decía, y por cuestiones muy importantes, que era cómo calificar los votos el presidente de mesa. Y esto lo podrían haber sacado antes, no esperar Y hasta por qué el tan a sábado al último mediodía. momento? Yo no lo sé, eso o puedo suponer que es lo que pasa en la Junta Electoral de la provincia, pero ya son por ahí cuestiones que uno va a observar. Y otra cuestión es que la Junta Electoral nos despedía, es como si fuera la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o sea, no tienen un vocero, justamente para que pueda hablar con los medios, para que pueda decir qué es lo que se está haciendo. La página web caída, obviamente, eso es lo que habíamos anunciado días antes, o ¿Qué sea, la gente página no. web? La página web para consultar el padrón Ah, de eso la sí, Junta Electoral, escuchamos. y además los delegados tenían una aplicación que tenían que entrar en la página web para decir que las mesas se habían abierto, que no había incidentes, que se había cerrado el escrutinio, cuánta gente había votado al mediodía, y obviamente no lo podían cargar, me llamaban y me decían no funciona la página. Y esto nosotros lo habíamos dicho. Esto nosotros ¿Lo lo habían habíamos dicho con anticipado anticipación. Sí, porque era lógico y nosotros le decíamos a los electores que consultaran antes? previamente, no esperaron al día de la elección. Así que bueno, esa es una síntesis a nivel general. Me preocupa, sí, la baja participación, el escaso compromiso de las autoridades de mesa, eh, que no, que no están cómodas, no están conformes en ejercer ese rol, y en la provincia de Buenos Aires las autoridades de mesa que cumplieron ese rol van a ser las mismas en la elección del 26 de octubre.
con un sistema de votación totalmente diferente, porque vemos que en la provincia de Buenos Aires se votó con boleta múltiple, como se hizo en Corrientes, con un cuarto oscuro, con boletas, y ahora todos vamos a votar con boleta única de papel. Esa va a ser las próximas consultas, Sebastián, que ir haciendo docencia sobre cómo es el nuevo sistema que vamos a ocupar, ¿no? De voto el 26 de octubre, pero eso en Es, próximas consultas. Eh, bueno, justamente ayer estuvimos en la Dirección Nacional Electoral, invitados por la Directora Nacional Electoral, Luz Landívar, invitó a todas las ONGs, a los observatorios académicos, a participar en una reunión justamente, ¿no? Para contarnos un poco cómo viene la capacitación y la puesta en marcha de la difusión de lo que va a ser la boleta única de papel, y nos pide ayuda, obviamente, para hacer este tipo de difusión y capacitación. Entonces, podemos, en el análisis, digamos, que fueron unas elecciones que transcurrieron con normalidad y sin nada que alterara el normal desarrollo de las elecciones en provincia de Buenos Aires. Sí, siempre anécdotas, y en ¿Cómo este caso cuáles? A ver, me tocó vivirla, esta sí, la primera vez, es como un laboratorio para mí, nunca me había pasado, eh, y fue en una mesa en zona norte, en el partido de Vicente López, donde nos llaman a las 11:30 más o menos, y nos dicen que el presidente de mesa se había ido a visitar al padre. ¿eh? Entonces, nosotros vamos a esa mesa, Se la levantó y dijo, 200, me voy a exacto, bueno, me voy a visitarla. visitar a mi papá, vuelvo en una hora. Eh, No puede ser. Esto, bueno, el comando electoral, la policía de la provincia y la prefectura que estaban no hizo nada, cuestión que está mal, eso tienen que haberlo parado. La delegada de la escuela tampoco. Nos llamaron, ahí se empezó a buscar algún tipo de solución. Normalmente nadie creyó que el presidente de Mesa iba a volver. Mientras se estaba decidiendo entre los dos fiscales, normalmente en la provincia de Buenos Aires dos fiscales había, uno ¿Eh? de lo que era el Libertad Avanza Pro y otro del Frente Patria, normalmente en casi todas las mesas había dos fiscales, y la idea era ponerse de acuerdo después de una hora que estuvo parada esa mesa sin recibir ningún voto. Cuando llegaba la gente de esa mesa le decían, se fue el presidente de mesa, está parada la votación, vuelva más tarde, le decían. Por Dios. Y se trataban de poner de acuerdo entre los dos fiscales para ver quién asumía el ¿Eh? rol de presidente de mesa, que Y sería lo vino, más lógico, ahí y vino. apareció, y apareció, pero claro, era inimputable, porque dijo, bueno, ¿vieron? Volví y traje pasta frola, dijo. Entonces, Si no, si no. vuelve la autoridad de mesa, yo le digo, mirá, no hagas mucho, ponete a ejercer tu rol de presidente de mesa, porque hay gente que vino a votar y no podía votar. Y quedó. Igual se hizo un acta, hicieron un Perdón que me acta las ría así, autoridades mesa. Sí, perdón que me ría así, pero no lo puedo no, creer. Si no fuera porque increíble. lo presenciaste y fuiste testigo, no Sí, lo sí, creería. sí, hablé ¿Cuán- con todos y lo presencié. Esto fue de primera mano, por eso nunca lo había visto algo así. ¿Cuántos Pero claro, años uno tenía? cuando ¿Que era hombre, mujer? 48 años tenía el presidente de mesa. Hombre de 48 años. ¿Y nunca antes había sido presidente de mesa? ¿Es la primera Eso no vez? lo sé, eso no lo sé. Estoy llorando de Pero la se risa. elaboró una acta, esto sí es un delito, esto es un delito electoral para la legislación electoral de la provincia y para el Código Electoral ¿Y Nacional, nadie lo que es hacer sancionó? abandonos, ¿Eh? es hacer abandono de funciones. A ver, yo lo que mirando, ¿no? O sea, uno como observador no puede intervenir, pero era mejor que siguiera ejerciendo su rol, no nadie había votado, que terminara. Igual se hizo un acta, él mismo la firmó diciendo, bueno, yo me fui, volví, acá estoy, o sea que él mismo dejó Pero es la para... constancia, y la Junta Electoral tendrá que resolver. La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires me parece que acá sí tendría que tener una sanción, para una sanción ejemplar para este presidente de mesa. Primero que está penado con multa y hasta con pena de prisión. Quizá yo podría recomendar esto, hacer una probation sobre educación cívica y lo que cuesta para los electores, para la democracia, que un presidente de mesa abandone sus funciones Y una hora y encima media, dos dijo, horas. ah, vieron, volví y les traje Claro, pasta sí, frola. no me creyeron, claro, sí, venía con la pasta flora en una bolsa. Sí, era simpático, pero era inimputable, era una persona inimputable, no se podía hacer
mucho Pero más. Así que es bueno, inédito esto, con los años que usted tiene observando elecciones acá en Argentina y en otros países. yo recuerdo abandono de funciones de presidente de mesa, por ahí jóvenes, en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, por pelea con los fiscales. Pero eso no lo vi si no me llega la información, no lo presencié, pero sí, un presidente de mesa muy joven se pelea con los fiscales y se va llorando a la casa. O sea, eso sí pasó, pero bueno, acá sí era distinta la situación, no era esto de me voy a visitar a mi papá y voy a comer con él, una cosa, y vuelvo en una Y hora. en qué horario fue? ¿Al mediodía? Esto fue de 11:30, 12 a 2 de la tarde, más o menos, sí. Sí, una hora y media estuvo más o menos afuera, con la mesa parada. O sea, y todo en el partido Y de la gente Vicente se López. iba, esto es en el municipio de Vicente López, sí, Y sí, sí, sí. la gente iba a votar en ese horario y le decían, espere que ya Claro, los de la vuelve mesa 217 no se iban porque no estaba parada la mesa. Yo también me llama la Mesa atención 2, que los me están electores, preguntando aquí desde el portal de Radio Sudamericana, felicita, Mesa 217, ¿de qué escuela? Si recordás. el Instituto La Salle del municipio de Vicente López. Instituto La Salle. Sí, seguramente esa mesa deben haber contado bien los votos al final, todo. Lo que pasa es que esa mesa no estuvo abierta de 8 a 18 horas. O sea, hubo un Un interregno para... intervalo de 1 hora y media, Claro, dos sí, horas. y que no pasó absolutamente nada. Claro, la gente no podía votar. A mí me llama la atención la pasividad del electorado, porque yo si voy a votar y me dicen que la mesa está Es- cerrada, pues se fue el presidente de mesa, no sé, hago una denuncia, filmo, no sé, le digo, le pido las explicaciones al comando electoral y al delegado, ¿cómo lo dejaron ir? Pero y bueno, encima ni son siquiera dijo, anécdotas. estoy descompuesto, me siento mal, si no No, me voy a no, verla a mi no. papá. Y Tenemos casos también, esto no lo presencié yo, de un primer votante que... Pues esto es triste, o sea, a ver, estoy contando anécdotas que no es el 99% de las mesas está bien. que hicieron bien. Estoy yendo a la anécdota que no está bien contar estas cosas porque es una anécdota, es una mesa. En otra mesa eligieron a un primer votante y este primer votante se quiso cortar las venas. O sea, agarró un No. cúter entonces lo llevaron en la ambulancia y se fue, se tuvo que retirar ese presidente de mesa. ¿Eso pasó ahora el domingo? Eso también pasó el domingo, ¿En sí. dónde? ¿En qué partido? También en Vicente López, también en Vicente En López. O sea, y Vicente hay muchas López. cosas que se me van, han pasado. En La Pero Plata ¿y en se qué? querían designar a un presidente de mesa y se escapó Pero, corriendo y lo detuvo la policía en una cuadra. O sea, pero esas son las cosas que uno empieza a ver en eh, cuanto a la sí, legislación electoral. que demuestran, digamos, la falta de compromiso de las Sí, autoridades pero de también mesa. yo entiendo, Liliana, que hay otra cosa más acá. Nosotros estamos exigiéndole a una persona que trabaja, vamos a suponer que trabaja 8 horas por día, 10 horas por día, pero le estamos exigiendo a una persona que vaya a las 5 de la mañana, 6 de la mañana se levante, vaya a la mesa y se quede hasta las 8 o 10 de la noche, Pero es un teniendo que ejercer. día, Sí, cada está bien, dos es un día, años. pero y bueno, pero la gente no está acostumbrada. Y ya ni siquiera le importa el dinero, o sea, porque uno ve también que la necesidad hace que la gente se anote como voluntaria por los 80.000 pesos que le pagaban por esa función. Pero tampoco estos casos de no ir o preguntarme en las capacitaciones de autoridades de mesa qué pasa si no voy, cuánto es la multa, o sea, diciendo, bueno, voy a pagar la multa y no voy. Eh, Entonces, a ver, esto sí el me parece caso, que... pero en serio, en una mesa también en Vicente López, ante la ausencia de la autoridad de mesa, lo designaron como presidente de mesa al primer votante Ujú. y no se quiso quedar e No, intentó, se quedó, se quedó. hizo la... Claro, pero por ejemplo me decía un funcionario judicial, me decía que cuando tuvo que ir a hacer un acta, ni siquiera habían hecho el acta de apertura de la mesa. O sea que esa mesa corre, es probable que corra con un pedido de nulidad o bueno, ver qué hace la Junta Electoral y Eh, qué decide, porque claro, el primer elector no está capacitado y se ve que los fiscales tampoco le explicaron que tenía que hacer un acta de apertura, que tenía que firmarla. Entonces era una sumatoria de cosas
que fueron pasando en esa mesa a lo largo de la votación, que bueno, es probable que esa mesa finalmente se impugne o bueno, vean cómo cuentan los votos porque esa mesa directamente no... Pero, Si bien se votó, eh, eh, hay que ver qué es lo que decide la Junta Electoral al no tener un acta de apertura. Se ve que ha tenido un acta de cierre, ha tenido un escrutinio, pero hay que ver qué decide la Junta Electoral bueno, con pero respecto a eso. volvamos al relato porque lo contás rápido y a mí la verdad que no salgo del asombro. Un primer votante en una mesa. Faltó la autoridad de mesa, el presidente de mesa él o la. Entonces viene el primer votante, lo designan como autoridad de esa mesa, se quedó Ujú. y unas horas y después Al poco tiempo agarró un cúter de esos de... Sí, se quiso cortar, se quiso lastimar. Entonces tuvieron que llamar a una ambulancia, o se sea, quiso cortar las venas así, literal. sí, se quiso lastimar y bueno, llamaron a una ambulancia y se fue, o sea, se fue al hospital. Esa persona quedó la mesa a cargo del delegado en lugar de los fiscales. O sea, hay mucho desconocimiento, mucha falta de capacitación para estas situaciones. Y lo que hay que evitar siempre es tratar de llamar a un votante, ¿no? Para que ejerza ese rol. Un votante que no esté comprometido. Muchas veces es un fiscal que se propone porque está ahí en la fila, vota en esa mesa, y es un fiscal que está preparado y sabe qué es lo que tiene que hacer. Y siempre recordemos que está el otro fiscal controlando del otro partido, de los otros partidos, controlando a ver que lo que está haciendo sea correcto. Y en La Plata uno también que quiso salir corriendo, no se quiso quedar. Sí, ¿Qué eso fue lo que salió en pasó? todos los portales, en los diarios. Un chico que también lo querían designar y se escapó, empezó a correr y lo agarró la policía a 100 metros, para que vuelo. Y lo Pero obligaron a esas cosas, sentarse en la mesa, claro, pero esas cosas pero no están bien, claro. era un primer Era un primer votante. votante, sí, era un primer votante. Era No, un primer esto votante. nunca lo escuché. Creo que acá en Corrientes no Pasa. llegamos a esos Ujú, extremos que haya que claro, correrlo para pero traerlo bueno. y sentarlo en la mesa para que sea autoridad de mesa y se quede. Creo que estas cosas acá todavía no pasaron. Y causa gracia a uno, pero en realidad es altamente preocupante, porque así sean uno, dos, tres casos en la inmensidad de lo que es en provincia de Buenos Aires, digo que no se puede tener como referencia, pero sí ya es una alerta por esto que vos decías al inicio, ¿no? El escaso compromiso de quienes son designados como autoridades de mesa y Totalmente. eso es altamente preocupante porque estamos hablando de una falta de compromiso ciudadano. Sí, que después de muchos años, o sea, estamos hace 42 años, o sea, si esta situación se daba en el 83, uno decía, bueno, es una locura, o sea, porque la gente feliz estaba de ir a ejercer su rol. Esto era un orgullo ser designado presidente de mesa. Yo no creo que muy poca gente debe haber ido mal predispuesto en el 83 a ser autoridad de mesa. Pero poco a poco esto antes no se remuneraba, no era pago esto. Y poco a poco, a medida que fuimos avanzando elección tras elección, empezó a pensarse en algún tipo de remuneración. Y hace más o menos 15 años que se empiezan a pagar estos viáticos y también un viático especial por capacitación. Pero me parece que hay que rever estas cuestiones porque ahora Eso vamos a estaba, tener una elección, ahora vamos a tener una elección por primera vez con boleta única de papel. Si bien se simplifican algunas cosas, el presidente de mesa tiene que capacitarse para esto. Y hay países que tienen esta capacitación de autoridad de mesa de forma obligatoria, o sea, no es opcional la capacitación, bueno, es obligatoria. eso estaba por preguntarte, ya con estas evidencias que estamos teniendo, que son las menos, pero están apareciendo, ¿qué hacemos ante esta problemática y esta falta de compromiso y de interés que hay, que no lo hacen las autoridades de mesa, no trabajan gratamente, sino obligadamente? ¿Por dónde vamos? ¿Cuál es la salida? La salida la tienen algunos países, es bastante disruptivo lo que voy a decir, pero la tienen los países de Centroamérica, que las autoridades de mesa son los mismos miembros de los partidos políticos. O sea que se ponen de acuerdo, hacen un sorteo, por ejemplo, en El Salvador, los partidos políticos que tienen fiscales, representación, se llaman personeros, sortean en una mesa y uno es presidente, otro es vicepresidente, y van funcionando, ejerciendo las funciones de presidente de mesa siempre controlados por ellos mismos, o sea, porque están ahí, o sea, entonces esto funciona, ¿por qué? Porque los partidos políticos son también los que quieren que funcione esto normalmente.
Yo no sé si estamos hoy en Argentina para proponer esta situación, eh, pero bueno, en definitiva también, y eso seguramente los que están escuchando y son militantes o participan en las elecciones, saben que muchas veces los presidentes de mesa se apoyan en muchos de los fiscales porque los fiscales saben, o sea, Claro, están en ese sentido y ayudan y manejan colaboran al esto, presidente ¿no? de mesa. Lo vemos, a ver, lo vimos en Corrientes, lo vimos en Formosa, es una colaboración. Presidente de mesa, en la mesa que yo estaba, la 123, la presidenta de mesa dice, mirá, estoy sola, necesito que alguien me ayude, y eligieron entre ellos un fiscal y ayudó, colaboró con esa presidenta de mesa. Pero es lo lógico, a la vista de todos, o sea que no hubo nada raro, no hay. Pero bueno, son situaciones que uno poco a poco va viendo que, bueno, hay que empezar a corregir, hay que tratar de Eh, solucionar de alguna manera estos temas. estas advertencias van a trasladar, digo, como observatorio electoral, van a trasladar a autoridades electorales. Sí, nosotros lo venimos diciendo en todas las elecciones. Por ejemplo, la designación de autoridades de mesa, como hace Ecuador, para estudiantes de universidades públicas de carreras de informática o de económicas o que tengan que manejar planillas, que sea fácil para ellos. En Ecuador lo lograron y las notificaciones no les llegan a su domicilio, les llegan a la universidad donde están estudiando. Y si no se comprometen y no van, tienen una sanción académica. O sea, yo no lo veo mal eso. Para eso hay que reformar el código electoral, hay que hacer algún tipo de reforma, pero me parece que es una solución que encontró Ecuador y donde tiene poco ausentismo. Además, la mayoría de los presidentes de mesa son Son jóvenes. jóvenes. En eh, Ecuador era que nos decías que el recuento en el cuarto oscuro se hace en el piso. exacto, por eso. Yo después les voy a pasar unas fotos, pero sí, se hacen tirados en el piso. O sea, yo me imaginaba, o sea, ver ahora a los presidentes de mesa nuestros tirados en el piso y yo creo que no se levantan después de Y estar no. 10 12 horas. Los chicos sí, los chicos ágiles rápidamente se levantaban, contaban las boletas en el piso, se paraban, decían eso y bueno, y no veíamos este ausentismo en la autoridad de mesa. O sea, de alguna manera se puede solucionar, no es complejo, no es complejo solucionarlo, pero hay que tomar cartas en el asunto. Nosotros lo venimos diciendo esto elección tras elección. El tema a nosotros nos preocupa mucho, O nos sea que ya preocupa, lo vienen advirtiendo ya sí, desde elecciones anteriores. sobre todo en la provincia de Buenos Aires, hay que acordarse que había 1 millón de electores extranjeros. Y claro, los electores extranjeros que tienen una movilidad muy grande, no viven siempre en el domicilio que tienen en el padrón. El 80% de las notificaciones como autoridad de mesa viene rebotado. Entonces ya saben los partidos políticos que en extranjeros va a haber un problema porque no va a haber presidente de mesa. Y tampoco va a haber electores que vayan a las 8 de la mañana. O sea, los electores empiezan a aparecer tarde, algunos. O sea, acá, para que se den una idea, no fue a votar más del 30% del padrón de extranjeros de la provincia de Buenos Aires, que es un número más o menos normal para las elecciones de la provincia. O sea, acá también hay que poner negro sobre blanco y decir, a ver, tienen 1 millón de electores, pero va a votar el 30%. Y para eso se hace una mesa, se hace una logística importantísima y ni siquiera se tienen las autoridades de mesa. Pero esto nosotros, elección tras elección, lo decimos en los informes, pero nadie hace nada. No. Esto se acuerdan. O Ahora sea que esto lo, cae, ¿no? La elección fue un éxito, se desarrolló normal. Esto cae, ahora nosotros no nos van a llamar nunca más hasta 2027, 1 o 2 meses antes de la elección. Pero estos informes quedan en la nada, o sea, estas recomendaciones, eh, en la mayoría de los casos, en muchos casos se han tomado algunas recomendaciones para tratar de mejorar, porque es lo que tratamos de hacer nosotros. Y bueno, esto lo pueden hacer de esta manera, o se advierte esta situación. Y muchas veces los han tomado. En Tucumán han elevado el número de afiliados, de adherentes para hacer los acoples y esto se ha disminuido notablemente de lo que fue la elección de 2015. bueno, pero es cierto, ¿no? No podemos seguir con el mismo sistema sin adaptarlo a los tiempos actuales. Digo, el mismo sistema que data de Ujú. décadas sin adaptarlo
a la realidad actual, que indudablemente esto va cambiando. Así que algunos ajustes se Totalmente deben de acuerdo, realizar. pero aparte es inexorable que a medida que la población, el padrón electoral vaya creciendo, la aplicación de tecnología en los procesos electorales es necesaria. Entonces, si nosotros vemos que Salta, Neuquén, la ciudad de Buenos Aires, todo Paraguay, vota con un sistema que es de boleta única electrónica, que el escrutinio, y los correntinos lo saben porque se hicieron una prueba piloto en dos escuelas en Corrientes Capital, que el escrutinio se hace en 15 minutos, que el presidente de mesa se va, le da los certificados y se terminó, y es cero error en el escrutinio, y eso vale mucho, eso es una solución. Eso es una solución para el presente de mesa. Hay que convencer, ¿no? Al poder político de turno y a toda la dirigencia política que se pongan a trabajar seriamente en este tema. Sí, porque con la boleta única de papel va a pasar lo mismo, o sea, hay que hacer un escrutinio después de las 6 de la tarde, cansados, con una boleta única de papel, que hay que ver la cantidad de candidatos que hay. Yo acá en la reunión de ayer nos dieron unos modelos de boleta, y la verdad que los que tienen dos categorías, que votan senadores y diputados nacionales, si hay muchos partidos, y no es muy grande el casillero para marcar, que fue la recomendación que hicimos nosotros a la Cámara Nacional Electoral, que pongan una lupa, porque hay electores mayores, adultos, algunas personas con discapacidad Claro, con visual, problemas que no visuales. la van, que no la van a poder ver dónde tienen que marcar. Eso es un problema que vamos a tener el 26 de octubre. Pero acá en Corrientes no, porque tenemos una sola categoría que es diputados, 3 lugares, y tampoco es tan variada la oferta electoral. Pero es cierto, a mayor cantidad de cargos y mayor cantidad de propuestas. Bueno, recuperamos la comunicación telefónica después de esta interrupción que duró un segundo, pero que bajó la tensión abruptamente y apagó todos los equipos aquí de la radio. Digo, recuperamos la comunicación con el subdirector del Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de La Plata, Sebastián López Calendino, que estábamos hablando, ¿no?, de cómo se realizaron las elecciones bonaerenses este pasado domingo 7 de septiembre, y después hablando en general sobre la problemática electoral en algunos aspectos que debieran ir solucionando o corrigiéndose, adaptando los sistemas, o el sistema mejor dicho, a los tiempos actuales. Sebastián, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente, sí, sí. Para cerrar, digo, ¿no? Esto último que estábamos hablando antes de que se interrumpiera, en relación ahora al 26 de octubre, votamos con boleta única de papel, nuevo sistema a nivel nacional, digo, en la provincia de Corrientes no vamos a tener mayores inconvenientes con el tamaño de la letra ni de la boleta, porque son nada más que 3 diputados nacionales lo que se eligen, y tampoco hay demasiada cantidad de propuestas electorales, ¿no?, de alianzas o partidos inscriptos. Esta va a ser mucho más simple, porque hay que marcar una cruz. La ley es bastante laxa en cuanto a eso. Si uno se le escapa el margen del lugar donde tienen que poner, o si lo pone la cruz o la marca dentro del logo del partido, es muy amplia. Lo que se tiene que evaluar es la voluntad del elector, dónde quiso marcar. Entonces no va a ser tan complejo, pero no pensemos en la elección del 2026 ahora, pensemos en la elección del 2027 con una boleta única con muchas más categorías. Claro, se elige presidente. Entonces, presidente, los parlamentarios del Mercosur, y eso empieza a complicar más. Por ahí algunas provincias, senadores y diputados. Entonces ahí se empieza a complicar más lo que es la boleta única. Pero eso, de papel. En próximas consultas vamos a convocarte para hacer docencia justamente y capacitación radial sobre cómo votar con la boleta única de papel, si te parece, Sebastián. Me parece bien. Hay una idea que anda dando vueltas, que estuvimos hablando con el decano de la Facultad de Derecho de la UNE, Mario Villegas, para hacer una capacitación sobre boleta única de papel antes de las elecciones de octubre. Bueno. Así que por ahí hacemos algo
algo importante allá. Hay mucha gente que está muy capacitada. Corrientes tiene muchos profesores, muchos académicos muy valiosos, y se podría hacer algo interesante en Corrientes para esta primera práctica por primera vez de boletonería de papel. Y nosotros ponemos a disposición, dialogando en lo que podamos colaborar desde nuestro lugar para las capacitaciones o para educar sobre el nuevo sistema. Acá estamos disponibles. Muy bien. Bueno, gracias, Liliana. Bueno, Sebastián, agradecerte una vez más, ¿no? Siempre que te convocamos, estamos allí atentos a todo lo que nos podés informar y también formándonos sobre la materia electoral. Muchísimas gracias. Gracias, Liliana. Un abrazo. Chau, Buenas chau. noches. Sebastián López Calendino.